Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo conversatorio. El tema de la libre competencia siempre está en la palestra y en este caso le pusimos como título a nuestra conversación Libre competencia en tiempos de pandemia, porque las circunstancias son bastante especiales y a veces es necesario incurrir en ciertas prácticas que podrían o no ser constitutivas de una amenaza a la libre competencia, y surgen varios temas que han estado en el tapete. Y para esta conversación, bueno, tenemos un panel de lujo. Los presento por orden alfabético. Tenemos a Tomás Menchaca, conocido abogado, que fue presidente del Tribunal de la Libre Competencia. Tenemos a Patricio Rojas, Sí, entender, economista, también muy lograr. vinculado a temas de libre competencia, director de empresas. Y tenemos a Mario Ibar, que fue fiscal nacional económico. Y bueno, ¿y quién mejor que ellos para conversar sobre estos temas? Y más que presentaciones formales, la idea era establecer una conversación a partir de preguntas que yo voy haciendo. Y me gustaría partir por la primera, que es, bueno, que en esta época, en forma natural, se está dando la necesidad de que las empresas colaboren entre sí. A veces comparten algunos activos, comparten infraestructura, comparten insumos incluso. Todo esto para llegar en mejores condiciones a la población. Entonces, la pregunta que surge, a juicio de ustedes, ¿esto es una violación a la normativa de libre competencia? ¿Se trata simplemente de interpretar con, comillas, manga más ancha lo que diría textualmente la ley? ¿O usted cree que no se necesita nada? Pero más allá del tema legal, su opinión de fondo respecto de la relevancia y la conveniencia de poder que las empresas realicen actividades de esa naturaleza. Y también voy a partir en esta ronda por orden alfabético, así que le preguntaría primero a Tomás cuál es su opinión sobre el tema. Gracias, Hernán, por la pregunta y por la invitación a este interesantísimo seminario. La verdad es que, partiendo por lo legal, parece bastante claro que no se contraviene la ley de defensa de la libre competencia si es que el acuerdo no es anticompetitivo. Desde siempre, sin necesidad de... Bueno, antes de eso yo creo que sería bueno aclarar que frente a situaciones excepcionales como es las innovaciones disruptivas, como es una pandemia como la que estamos viviendo, uno de los cuerpos legales que mejor se adapta a las situaciones cambiantes del mercado y de la economía es la legislación de defensa de la libre competencia, precisamente porque el tipo es tremendamente amplio. Solo puede sancionarse un hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Y precisamente por eso, desde siempre han existido los acuerdos que son anticompetitivos, la colusión, que es el más grave de los atentados a la libre competencia, pero también desde siempre han existido acuerdos de colaboración entre empresas, prácticas horizontales concertadas que consisten en acuerdos dentro de un mismo mercado que tienen por objetivos relacionados con la eficiencia económica. Siempre no han existido, por ejemplo, los acuerdos de interconexión en empresas de telecomunicaciones, el acuerdo entre todos los bancos para tener una red de cajeros automáticos común, acuerdos de investigación y desarrollo, joint ventures entre empresas que compiten unas con otras, pero que se reúnen o hacen cierto esfuerzo de colaboración para servir mejor a los consumidores y no para afectar la libre competencia. Entonces, la gran clave aquí, que se puede analizar caso a caso, es si el acuerdo, que también podría ser anticompetitivo en tiempos de pandemia, lo es o tiene un objeto que en definitiva va en beneficio de los consumidores. De hecho, es lo que ha dicho la Autoridad de Libre Competencia prácticamente en todo el mundo. En Estados Unidos, tanto la FTC como el Departamento de Justicia dijeron expresamente que van a velar por el cumplimiento de las leyes antimonopolio, pero sí han dicho que van a hacer ciertas cosas para acelerar los procesos, para facilitar, por ejemplo, las consultas que se hagan más rápidas, etc. En el Reino Unido lo mismo. La ley, dice la Autoridad de Libre Competencia del Reino Unido, existe para garantizar que las empresas no limiten la competencia en detrimento de los consumidores. Y en este caso, y en el caso del ejemplo que tú ponías, Hernán, estamos hablando de acuerdos que no irían en detrimento de los consumidores, sino en su beneficio. Si es así, no hay ningún problema con que se hagan. Si en realidad se aprovecha alguna empresa de la situación de pandemia para coludirse y afectar la libre competencia, deberá ser sancionado. Yo creo que lo que sí hay un cambio que debe hacerse y se ha hecho es en lo que dice relación con los tiempos de respuesta de las autoridades frente a los requerimientos. Por ejemplo, una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia normalmente demora 8 o 9 meses. Y cuando se consulta sobre hechos futuros,
la regla general del auto acordado número 5 que había en nuestro derecho decía que quedaba suspendido el hecho consultado mientras no se resolviera por el tribunal. ¿Qué hizo el tribunal frente a eso? Dictó un auto acordado, el número 21, recientemente, precisamente como consecuencia de esta pandemia, diciendo que si se consultaba un hecho futuro, se podía, y sobre todo si era en aquellos que busquen generar eficiencias que se relacionen con bienes o servicios indispensables para mantener la cadena de abastecimiento, la continuidad del servicio de transporte, la entrega de medicamentos o insumos médicos, en esos casos, dice el tribunal, se podrá ejecutar de inmediato aquello consultado sin esperar la resolución del tribunal. Es decir, desde el punto de vista del tribunal se tomó una medida para acelerar la posibilidad de que estos acuerdos produzcan efectos de inmediato. Y la Fiscalía también hizo un comunicado diciendo la ley de libre competencia se sigue aplicando, pero la Fiscalía Nacional Económica tiene también la facultad de establecer prioridades en sus investigaciones, es decir, podría aplazar el inicio de una investigación y dejar que ciertos sucesos se puedan, o ciertas reacciones que las empresas tienen que tomar frente a una situación de crisis o de emergencia como la que estamos viviendo, se puedan hacer sin tener que esperar la resolución de las agencias de competencia. Pero si la resolución finalmente es que esto se hizo con un fin anticompetitivo, pueden ser sancionados igual. Muchas gracias, Tomás. Ahora vamos a la visión del economista. Patricio. Estás con desconectado el audio. Ahí. Okay, perfecto. Bueno, buenos días. Gracias, Hernán, por la invitación. Un poco complementando lo que decía Tomás, yo creo que lo importante acá es mencionar que esta es una situación bastante especial. Primero que nada, digamos, una cosa particular. Es un tema donde hemos visto situaciones de desabastecimiento, situaciones de quiebre de stock, situaciones donde las empresas no han podido producir. Por lo tanto, es una situación bastante particular que, como decía Tomás, nuestra legislación en materia de libre competencia ha tenido que ser complementada durante estas últimas semanas para poder, digamos, considerar esta situación que no estaba expresa en la ley. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir que es una situación particular, donde hoy día lo que hemos visto son fundamentalmente acuerdos entre competidores que de alguna manera van a tratar de poder solucionar este problema de mercado que existe en la actualidad. Por lo tanto, hemos visto no solamente en Chile, sino que en otros países, acuerdos para distribución, acuerdos para producción, acuerdos para uso de activos, ya que de alguna manera pueden no ser que han sido utilizados, pero son necesarios para aumentar la oferta. Entonces, en términos generales, yo diría que en la medida que esos acuerdos son beneficiosos para los consumidores y de alguna manera no atentan contra la libre competencia, por supuesto que van a ser bien recibidos. El elemento que ha existido en general en los distintos países es cómo se ha ido aceptando de que estos acuerdos sean válidos. Por una parte, como decía Tomás, han habido algunas legislaciones que han hecho una situación bastante de consulta express, que es bastante rápido, se demoran pocos días en dar una respuesta. En otros han sido una situación donde prácticamente los acuerdos van en forma directa, bastante informales, y posteriormente son evaluados. ¿Ya? Acá en Chile se ha optado fundamentalmente el tribunal a través de una consulta, donde permite que mientras la consulta se tramite, los actores puedan ejercer el acto, digamos, puedan coordinarse en lo que está. Eso puede traer algunas consideraciones futuras, puede traer alguna judicialización, porque si hay un tercero que no desea eso, puede de alguna manera generar una demanda y eso puede tender a judicializar el tema bastante hacia adelante. Yo diría de que en general estos acuerdos han mostrado que son beneficiosos. Lo que hay que estudiar ahora es qué va a pasar post pandemia, ¿ya? Si estos acuerdos realmente se van a tender a prolongar, porque lo que está hoy día está fundamentalmente acotado a bienes y a servicios que están asociados a términos médicos, a términos alimenticios, ahí es donde ha estado fundamentalmente estos acuerdos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿qué va a pasar post pandemia? Que es la pregunta que realmente debiese empezar a interesarnos, digamos. Nos vamos a encontrar con situaciones bien complejas, con empresas que van a estar en problemas, y por lo tanto ya no solamente van a ser los bienes de servicio alimenticio o temas que tienen que ver con salud, van a haber otros aspectos, y por lo tanto, en ese sentido, es importante considerar si estos acuerdos entre competidores se van a tender a prolongar y se van a tender a abarcar otros sectores más amplios.
El ejemplo que tiene China, por ejemplo, que sacó un acuerdo donde no solamente es para el periodo de pandemia, sino que también tiene una posibilidad de alargarlo y de ser mucho más amplio hacia periodo y al periodo de recuperación. Por lo tanto, hoy día en China también estamos viendo acuerdos entre competidores para salir más rápido del problema de recesión que tuvieron durante el último trimestre y el primer trimestre de este año. Entonces, en términos generales, yo diría que ese es un tema que también lo vamos a tener que discutir. Y el otro tema que probablemente en esta misma área habría que considerar es cómo le damos una cierta certeza jurídica a estos digamos, actores que se están coordinando para que en futuro no vengan demandas contra ellos. ¿Ya? En general, hoy día ellos están actuando, muchos probablemente van a actuar de buena fe y posiblemente a futuro pueden verse frente a alguna alternativa de alguna demanda posterior. ¿Ya? Yo diría que ese es un tema que también hay que ver cómo se garantiza eso. No estoy hablando de Chile, estoy hablando en general de que ha habido una cierta digamos, necesidad de los actores de recibir alguna certeza. Algunos han pedido una carta, algunos han pedido algún tipo de documento que les garantice de que a futuro no van a ser cuestionados por esta acción, porque claramente ellos, los competidores, se van a coordinar en alguna área, probablemente van a tener alguna área sensible con temas de información, y ese es un tema que también ha generado algún cuestionamiento. ¿Ya? Gracias, Patricio. Bueno, ahora la visión de quien ha estado del lado del persecutor, del fiscal. Mario. Hernán, todos, buenos días, gracias por la invitación. Es un temazo, y yo creo que es el gran tema hoy día en materia de libre competencia. Y quiero partir por lo mismo que dijo Tomás. Nuestra ley no prohíbe los acuerdos entre competidores. Nuestra ley prohíbe los acuerdos anticompetitivos entre competidores. Y claro, el matiz es gris. Muchas veces puede haber un acuerdo beneficioso, pero donde se intercambia información en exceso de lo que debería, con fines de desacuerdo, y lo que es beneficioso puede ser anticompetitivo. Entonces, tampoco es muy fácil tirar la línea entre unos y otros, ¿ya? Pero lo cierto es que estos acuerdos entre competidores han sido cruciales en el mundo durante estos últimos meses para superar la crisis, ¿ya? O sea, muchos países, los supermercados han intercambiado información de stock para evitar problemas de escasez y para distribuir los productos. Hay trabajos conjuntos de quienes están haciendo vacunas, licenciándose patentes, etcétera, para llegar más rápido a la vacuna. Las aerolíneas se están poniendo de acuerdo para cubrir rutas que de otra forma no cubrirían, ¿ya? Porque no tienen incentivos individuales a hacerlo. Por ejemplo, en Australia hubo un acuerdo de los aseguradores para no excluir a los trabajadores de salud del seguro de vida del COVID, ¿ya? Y probablemente si no se ponían de acuerdo, ninguno lo iba a hacer, porque el que daba el primer paso hacía un pésimo negocio, por decirlo así. Entonces, estos acuerdos han sido cruciales en el mundo. Estados Unidos, Australia, Reino Unido los han incentivado, han hecho un fast track para que pasen por la autoridad de competencia, pero que se aprueben rápido. Pero en Chile no tenemos esa herramienta. Bien decía Tomás que el tribunal hizo lo que tenía que hacer, estableció la posibilidad de que se accediera provisionalmente a una consulta, ¿ya? De modo que el acuerdo pueda implementarse sin esperar un año. Pero lo cierto es que una consulta siempre lo que se decida es reclamable ante la Corte Suprema, y muy posiblemente las empresas no quieren terminar en la tercera sala respecto de un acto de solidaridad, por decirlo así, y exponiéndose a acusaciones de corrupción. La Fiscalía, por su parte, dio a entender que el sistema permite lo mismo que estamos hablando, que hay acuerdos buenos y que ellos no se van a oponer. Y tengo que estar de acuerdo. O sea, lo relevante en esto es el contrafactual. Si dos empresas, si dos aerolíneas se ponen de acuerdo para llevar un avión semanal a Chiloé, ese acuerdo, y me preguntan, Mario, ¿eso es competitivo o anticompetitivo? Bueno, ¿cuál es el contrafactual? El contrafactual es que igual volarían con los aviones medio pasivos, entonces esto tiene toda la cara de una colusión para limitar la oferta a objeto de generar más beneficios. Si por el contrario, el contrafactual es que ninguno viajaría, sino, ¿ya? Y por lo tanto esta es la única forma de mantener la conectividad, bueno, en ese caso evidentemente esto ya no es anticompetitivo, sino que es procompetitivo. Y me parece que yo lo tengo claro, porque yo trabajé 15 años en la Fiscalía Nacional Económica. Yo estuve ahí, por decirlo así, en la sala de máquinas mucho tiempo. Pero me pregunto, si yo soy gerente de una empresa
me arriesgo a una multa del 30% de mis ventas, me arriesgo incluso a ir a la cárcel por un aplauso, por facilitar una situación, y yo creo que eso explica que en Chile no hemos visto la cantidad de acuerdos de colaboración para salir de la crisis que se han visto en otros países más desarrollados, ¿ya? Y me preocupa que esto siga así si es que la crisis se profundiza, porque va a ser necesaria más cooperación para salir de ella. Y sobre todo me preocupa, ya más allá de esta crisis, yo creo que el gran desafío que enfrenta el mundo hoy día es el tema ambiental y la catástrofe que se nos viene. Si las empresas no son capaces de coordinar sus esfuerzos para mejorar sus emisiones, por ejemplo, para ocupar materia prima que sea menos contaminante, vamos a estar en un problema. Y esto, igual que con el tema del seguro de vida, ¿qué empresa va a dar el primer paso si eso va a implicar un alza en sus costos y pérdida de competitividad respecto a las otras? Necesariamente estos esfuerzos proambientales van a ir de la mano de una colaboración, pero es una colaboración que va a aumentar los costos y que entonces enciende el riesgo de que se acusen de colusión. Esto fue lo que le pasó a los automotores en Estados Unidos, que se pusieron de acuerdo para usar la normativa de California, que es la que permite las emisiones más bajas, y fueron investigados por el sí, como diciendo, bueno, pero esto aumenta los costos de ustedes, ¿ya? Entonces, me parece, y volviendo a lo que decía al comienzo, que nuevamente, entre hacer el bien o arriesgar cárcel, creo que estamos generando pocos incentivos para generar este tipo de acuerdos que van a ser muy necesarios. Y por lo mismo, me parece que es necesaria una reforma legal, que al igual que con el procedimiento de fusiones, establezca que la Fiscalía Nacional Económica revise estos acuerdos que se les sometan a su conocimiento en un tiempo breve, de no más allá de 90 días, y que cualquier discrepancia respecto a lo que decía únicamente llegue al Tribunal de la Competencia. Me parece que estas son materias no infraccionales, son materias eminentemente técnicas, que no tendrían por qué llegar a la jurisdicción de la Corte Suprema y que deberían resolverse dentro del mundo de la libre competencia. Me imagino que si una situación así estuviera en pie, tendríamos muchos más esfuerzos de empresa por coordinar sus actividades en áreas donde podría ser crítico que así lo hagan. Gracias, Mario. Bueno, queda claro de la respuesta a usted a esta pregunta inicial que la legislación no prohíbe acuerdos, sino que lo que prohíbe son acuerdos que atenten contra la libre competencia, y ahí hay mucho que, digamos, hay una línea que trazar, pero el principio en sí no está vetado, el de los acuerdos. Hablaron algunos de ustedes de la situación post-pandemia, y la pregunta la quiero formular de la siguiente manera. Estos acuerdos de los que hablaba en la primera pregunta, ¿verdad? En la medida que no atenten contra la libre competencia y que sean buenos para los consumidores, en buena hora, digamos, porque los va a ayudar. Después una vez que entremos en la fase de recuperación post-pandemia, va a haber muchas empresas que probablemente no van a poder subsistir, que eventualmente van a asumir un riesgo de quiebra, con todo lo que eso implica, obviamente, para los consumidores de esa empresa y también para sus trabajadores. Y de ahí una opción natural que va a surgir es que esas empresas, para que puedan seguir funcionando, eventualmente van a tener que ser compradas por otros, que eventualmente podrían ser los mismos actores en esa industria. Y eso podría crear un problema en la otra parte, que es generar una mayor concentración de los mercados. Entonces ahí entramos en un trade-off nuevamente. Dejamos que la empresa caiga o eventualmente podrían funcionar actividades con algunas de las que está, pero eso va a generar mayor concentración. Eso es lo que les quiero preguntar ahora, y vamos a cambiar un poco el orden y partiría con Patricio en este sentido. Ok. Bueno, efectivamente yo diría de que una de las situaciones que va a haber después de post-pandemia va a ser una situación donde las empresas van a salir bastante dañadas, digamos. Aquí vamos a tener una situación en que el gobierno por ahora ha dado ayuda para poder salvar el periodo, digamos, más urgente que está ahora, pero con posterioridad las empresas van a tener que volver a funcionar. Muchas de ellas probablemente no lo van a poder hacer, no van a contar con el capital de trabajo y, como tú dices, va a ser una constante donde muchas empresas van a tener que ser adquiridas, van a haber fusiones, van a haber adquisiciones, y ese va a ser un tema que va a ocurrir en todo el mundo. Por lo tanto, vamos a tener un impacto local, pero también vamos a ver impactos internacionales, van a haber fusiones internacionales que van a impactar al mercado local.
por filiales que hay locales, y por lo tanto eso también se va a ver afectado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo diría que es el primer elemento de que esto, tanto el tribunal como la fiscalía, se va a ver con una gran cantidad de trabajo de consulta que van a venir con respecto a este tema de operaciones de concentración. Yo diría que acá va a haber que hacer una diferencia bastante fuerte respecto a aquellos mercados que son fácilmente desafiables con aquellos que no lo son. En aquellos casos de mercados que son fácilmente desafiables, probablemente se va a tener que optar por un procedimiento rápido, por un fast track, de manera de que no haya mucha discusión, más allá si son grandes operaciones que probablemente superan los límites que hoy día están considerados en las guías de fusiones, ¿ya? Pero si los mercados son rápidamente desafiables, uno debiese ser bastante rápido en ese tipo de consultas. Distinto va a ser el caso en aquellos mercados que sabemos que tienen problemas de desafiabilidad, sabemos que tienen barreras de entrada importantes. Por lo tanto, en ese caso posiblemente vamos a tener que hacer una consulta bastante, digamos, del tipo como es hoy día, con los periodos que están considerados, y posiblemente ahí, dado que esos mercados existen barreras importantes, ahí se justifica de que la consulta y la operación sea tratada exactamente como es hoy día, con los plazos que es hoy día. Lo que va a ser muy relevante en todo este periodo va a ser la situación de lo que se llama la empresa en crisis. ¿Ya? ¿Qué se va a hacer en estos casos? Porque la gran, justificación que va a haber frente a cualquier operación es que la empresa que se está absorbiendo o la empresa que se está fusionando, de alguna manera es una empresa que no tiene ninguna viabilidad en este periodo, y por lo tanto, frente a esa situación, la única posibilidad que tiene para seguir existiendo es que sea absorbida o sea comprada, etc. ¿Ya? Por lo tanto, frente a eso, ¿qué es lo que se va a hacer? Y ahí realmente es una situación de que va a ser relativamente complejo por la cantidad de información, porque va a haber muchos casos donde probablemente lo que se va a hacer es tratar de pretender de que esa empresa no tiene ninguna posibilidad más allá que solamente la fusión o absorción. Por lo tanto, debiesen en esos casos probablemente la Fiscalía Nacional Económica sacar procedimientos mucho más ágiles para poder pedir qué información va a pedir para eso. Flujo de caja, acceso a financiamiento alternativo, qué pueden hacer los socios para salvar la empresa, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los efectos probablemente si esos activos se quedan sin usar, ¿ya? ¿Cuáles son los impactos en empleo? Probablemente va a haber que ver una guía de cómo tratar empresas en problemas para poder ser mucho más ágil en la resolución de estos temas, ¿ya? Y repito, yo creo que va a haber que separar un poco aquellos sectores que son fácilmente desafiables de aquellos que no lo son. ¿Ya? Gracias. Tomás, tu visión sobre el tema. Mira, volviendo un poco a lo mismo que decía antes, no es que sea repetitivo, pero la verdad es que el derecho a la libre competencia siempre ha distinguido entre la política de conducta, que es para sancionar infracciones a la libre competencia, y la política de estructuras, que pretende revisar en forma preventiva operaciones de concentración, como son las fusiones. Y la verdad es que la política de estructuras no considera que las operaciones de concentración sean ilegítimas, sean un atentado a la libre competencia y deban ser sancionadas. Lo único que analiza es que en ciertos casos, ponderando riesgos para la competencia unilaterales o coordinados versus los beneficios de eficiencia o la ganancia de eficiencia de la operación, en algunos casos, que son bastante excepcionales numéricamente, digamos, puede ser condicionada o sometida a ciertas condiciones a la operación, o en el caso extremo prohibida. Pero la regla general es que son aprobadas. Solo cuando los riesgos para la competencia superan las ganancias de eficiencia podrían ser prohibidas o condicionadas las operaciones. Ahora, por eso es que no creo ni siquiera que sea necesario en general oponer la excepción de la empresa en crisis, que siempre ha existido como última ratio en el análisis de operaciones de concentración. Cuando se analizan operaciones de concentración, se ven riesgos, ganancias de eficiencia, y en último extremo, en caso de la empresa en crisis, se puede decir, esta operación de concentración hay que aprobarla, porque si no, en definitiva, la competencia igual se vería perjudicada porque la empresa saldría del mercado. Y es mejor que siga en el mercado a que salga del mercado, y por eso se podría aprobar una operación de concentración incluso anticompetitiva, es decir, incluso con riesgo para la competencia, cuando la alternativa es aún peor para la libre competencia. Y la excepción esta de la empresa en crisis es bastante exigente, porque dice, tiene que probarse para que te aprueben una operación de concentración por empresa en crisis, que la empresa sin esta aprobación saldría de todos modos del mercado, que los activos tangibles e intangibles de esa empresa van a salir del mercado, porque si en definitiva son adquiridos por otra empresa con otro dueño, la empresa
tal vez con otro dueño seguiría en el mercado, en ese caso no se aprobaría esta excepción, y que, último requisito que establece la guía de la Fiscalía Nacional Económica, y en general el derecho comparado dice en casi todas partes algo muy similar, que no exista otra opción mejor para preservar los activos de la empresa en el mercado. Es decir, yo no creo que sea necesario oponer esta excepción de la empresa en crisis, salvo que realmente la operación de concentración sea, como decía Patricio, en un mercado que no es desafiable y las consecuencias, digamos, sería un mercado muy concentrado con un gran poder de mercado de las empresas fusionadas. En caso contrario, lo más probable es que la operación podría ser aprobada incluso sin oponer esa excepción. Al respecto, tanto la OECD ha dicho que no va a relajar el estándar, que lo que han dicho toda la autoridad de libre competencia, y es lo mismo que decía Patricio, es que lo más importante aquí es acelerar los procesos de aprobación más que cambiar las reglas sobre operaciones de concentración, porque las reglas es que no son consideradas en general ilícitas, sino que deben ser revisadas desde el punto de vista de riesgos y ventajas de eficiencia. Ahora, una reflexión adicional y final es frente a problemas o crisis temporales como es la pandemia del coronavirus, en general puede ser, más que aprobar en forma acelerada o extremadamente poco exigente operaciones de concentración, puede ser preferible acuerdos de cooperación que son también temporales. Frente a problemas temporales, soluciones temporales, más que operaciones de concentración que duran para toda la vida. Las crisis, incluso la del coronavirus con todo lo grave que es, las crisis en general son transitorias y las operaciones de concentración son para siempre, es decir, no son transitorias, y por ello no creo que deba aprobarse operaciones de concentración que no habrían sido aprobadas en otras circunstancias por el mero hecho de que hay una crisis temporal. Lo que debería hacer es aprobarse la cooperación entre esas empresas durante el tiempo de la crisis, cooperación que debería terminar, si que podría tener riesgos para la competencia, una vez que la crisis termine. Y si la empresa está en crisis, bueno, se podrá aprobar la operación de concentración como siempre ha sido posible. De hecho, allá hay un ejemplo en el derecho comparado, el caso de Amazon con Deliveroo, estaba en su primera fase en el Reino Unido, la operación de concentración estaba siendo analizada en primera fase con bastantes dificultades, viene la crisis del coronavirus, y en realidad el Deliveroo era Deliveroo de comidas, de restaurantes, y que están en una crisis bastante grande, finalmente se terminó aprobando. Es decir, hay ya experiencia de operaciones de concentración que han sido aprobadas por la crisis del coronavirus. Es un argumento adicional porque es una causa de riesgo para la viabilidad de una empresa. Pero las reglas generales de libre competencia creo que pueden sobrevivir a esto siempre que se apliquen con la flexibilidad necesaria. Gracias, Tomás. Mario, tu opinión. Estás con... Coincido en que si la crisis es grande, vamos a tener una ola de fusiones. O sea, la historia de estas crisis es que lo que viene después es una especie de darwinismo económico donde los grandes se comen a los chicos. Y lo peor de todo es que es una crisis de liquidez, no de viabilidad, ¿ya? Y en ese sentido puede producirse un efecto brutal en la concentración, un efecto de largo plazo, ¿ya? Que afecte la competitividad del país y de todos los países en el mediano y largo plazo. Y por eso el político, esto como curiosidad, el político norteamericano, y entre ellas la que hoy día aparece como la más probable candidata a vicepresidenta, que están pidiendo una ley que impida aprobar fusiones en época de crisis, para evitar este problema de largo plazo. Evidentemente eso es una locura, por lo que decía Tomás, porque el 90 y tanto % de las fusiones se aprueban sin necesidad de demostrar que la empresa está en crisis o no. Y son pocas las industrias donde uno dice suficiente, aquí no se admite más concentración. Ahora, históricamente, la libre competencia ha lidiado con esta temática a través de la excepción de empresa en crisis, el fail and firm, de lo que hemos hablado, ¿ya? Y lo que dice, bueno, si los activos de una empresa están condenados a desaparecer del mercado, es mucho mejor que se lo compre cualquiera a que esto desaparezca, porque siempre es mejor para los consumidores tener más oferta disponible, ¿ya? Y ahí vienen los 3 requisitos que hablaba Tomás, que son súper exigentes. O sea, lo primero es demostrar que la empresa está destinada a salir del mercado. Lo segundo es demostrar que con esa salida los activos van a desaparecer, porque si después los va a comprar otra empresa en un remate y se van a mantener en el mercado, entonces no se produce la excepción. Y en tercer lugar,
que no exista otra alternativa viable, menos anticompetitiva de comprador. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué te está comprando la empresa más grande si te podría comprar la segunda empresa del mercado? Esto es tan difícil que los hechos nunca en Chile se ha aprobado una fusión por empresa en crisis, y ni siquiera las empresas en crisis han esbozado esta excepción para que se le apruebe su operación, y siempre han preferido jugársela en el campo tradicional. Y la verdad es que si esta excepción de empresa en crisis es complicada en tiempos normales, en tiempos de crisis económica es mucho más grande. Primero, porque no está pensada esta excepción para una crisis sistémica, sino que solamente para una crisis del target, ¿ya? Y eso evidentemente altera mucho el análisis que tiene que hacerse. Segundo, porque en los pocos países donde se han aprobado este tipo de operaciones, en vista de este causal, es después de un año de investigación, siempre en fase 2. Y eso, los tiempos en una crisis como esta no te dan para eso. No está diseñado para crisis repentina. Generalmente cuando se ha aceptado la excepción de empresas en crisis, son empresas que vienen años perdiendo plata. Aquí hay un problema de insolvencia momentánea, ¿ya? ¿Cómo en este periodo la Fiscalía Nacional Económica va a poder revisar si había opciones de compradores menos gravosas? Porque los mercados están cambiando muy dinámicamente. A lo mejor todas las empresas del mercado están pasando un problema de liquidez, de falta de falta de demanda, ¿ya? Entonces, aun cuando el derecho a la competencia ofrece esta salida, parece una salida un poco irreal para estos tiempos. Y uno lo ve, por ejemplo, en el caso que citaba Tomás, Amazon Deliveroo. Era una fusión que tenía toda la cara de que iba a ser rechazada, porque producía mucha concentración en el reparto a domicilio, y finalmente viene la crisis. Deliveroo dice: yo no tengo un peso para seguir funcionando, la posibilidad de caer en cesación de pago es muy alta, y solo Amazon me puede sacar de esa crisis, y se aprueba automáticamente. Ha sido súper criticado, y yo no digo que ese sea el estándar, pero yo creo que el sentido de realidad va a cambiar una vez que empiecen a caer en cascada las distintas operaciones de concentración. Y vamos a tener un trade-off, como planteaste tú en tu pregunta, que va a ser muy difícil de solucionar. Recesión, desempleo, paralización de actividades de corto plazo, o problemas estructurales de competitividad para el largo plazo. Los países más ricos van a resolver esto posiblemente con rescate financiero. Entre que el principal competidor se compra una empresa, probablemente el Estado se va a poner con plata para que eso no ocurra. Pero no veo que eso sea una alternativa muy viable en nuestro país. Entonces, me imagino que esto va a implicar una decisión muy relevante de quienes tienen a cargo la decisión, que es el Fiscal Nacional Económico y el Tribunal de la Competencia, y anticipo que lo clave en todo este periodo que viene es tener dentro de la Fiscalía gente que, además de competencia, sepa, como dijo Patricio, de caja, de estado financiero, que pueda analizar si lo que está viendo es un problema real de una empresa que está a punto de salir del mercado, o si están tratando de pasar gato por liebre, aprovechándose de estos tiempos para generar una función anticompetitiva que de ninguna otra manera en otro periodo hubiera sido aprobada. Y se va a necesitar entonces conocimiento de la empresa por dentro para poder distinguir una cosa de otra. Y es un desafío difícil que implica tiempo, recursos, talento. Pero es el desafío de la Fiscalía hoy día. Gracias. Bueno, hasta ahora hemos hablado de situaciones que podrían ser dañinas o beneficiosas para los consumidores. Por ejemplo, un acuerdo, quedó clara la respuesta. Hemos estado hablando en el caso de que una empresa vaya a quebrar, afecta o no la concentración del mercado y cuál es el trade-off si alguno de los actuales actores la compra. Y quiero irme para el lado de la post-pandemia nuevamente, en el sentido de no sabemos cómo va a ser la, comillas, nueva normalidad, pero claramente va a ser, creo yo, distinta, porque la gente se va a, entre comillas, digitalizar mucho más, las cosas las va a hacer de una manera distinta, el trabajo a distancia ya es una realidad que se está instalando. Miren lo que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Habemos 103 personas reunidas, ¿verdad?, en forma virtual, en forma diferente, como ha sido tradicional. Hemos ido aprendiendo con el paso de las semanas, ¿verdad? La gente hace transacciones electrónicas, hace trámites de manera digital. En fin, yo creo que va a ser un mundo mucho más digital. Y en ese contexto yo le asigno mucha importancia a un concepto que ya salió en alguna intervención de ustedes, que es el de la desafiabilidad de los mercados. Creo que eso es tremendamente importante. Cómo hacer que sean desafiables, porque van a ser tal vez negocios distintos. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es por ese lado. ¿Ustedes creen que
sería necesario hacer algún tipo de cambio, ya sea en la legislación, en el enfoque que tienen tanto el tribunal como la fiscalía, para hacer que los mercados sean más desafiables. Y déjenme agregar una cosa más. Fruto de esta crisis van a quedar muchas empresas que van a tener que reorganizarse, que van a tener que reinventarse, va a haber gente que va a reemprender, van a querer insertarse en mercados que hoy día ya tienen sus actores y van a querer ser uno más. Estoy pensando en, por ejemplo, en la fintech, estas transacciones electrónicas que van a ser distintas. Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema de la desafiabilidad pensando en aunque no sabemos lo que es, esta nueva normalidad? ¿Qué habría que cambiar eventualmente? Y ahora parto por Tomás. A ver, la pregunta es bien interesante. Como yo veo, el cambio más importante que se ha producido, que ya se venía produciendo, pero se ha acelerado muchísimo con esta crisis, es hacia estas que han sido investigadas por libre competencia en las últimas décadas con mucha fuerza, que son las innovaciones disruptivas, formas distintas de hacer negocio, el teletrabajo, las plataformas que nos permiten, no sé, el delivery, un montón de cosas, las fintech, etcétera, son innovaciones que cambian completamente la forma de hacer negocios tradicional y que muchas veces enfrentan a la industria establecida con métodos más tradicionales. Y efectivamente hay riesgo para la competencia importante. Esto está relacionado con dos temas fundamentales. Uno es la competencia en telecomunicaciones, las redes que permiten que todas estas plataformas funcionen, las redes de telecomunicaciones, y por otro lado, cómo se enfrentan estas nuevas formas de hacer negocios con las tradicionales. ¿Qué pasa con la regulación? ¿Y qué pasa con la regulación en distintas materias? Si nosotros vemos el proyecto de ley Uber, o vemos Booking, vemos Uber, vemos Airbnb, vemos innovaciones disruptivas que enfrentan a un comercio establecido que estaba extremadamente regulado, sin regulación, y que, no sé, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del derecho civil, comercial, plantean desafíos muy importantes. Y también desde el punto de vista del derecho a la libre competencia. En primer lugar, el tema de, para que todas estas plataformas de negocios se desarrollen, se requiere que haya competencia suficiente en redes o acceso suficiente a las redes. En materia de telecomunicaciones hay diversos modelos en materia de competencia, y el derecho a la libre competencia sí tiene mucho que decir al respecto. Está el modelo de competencia entre redes, en la medida que unas redes compiten con otras. Tradicionalmente teníamos un monopolio de Telefónica, ¿no es cierto?, con el par de cobre, hoy día es lo más obsoleto en tecnología, después entró el cable coaxial, después la fibra óptica, hay tres tipos de redes compitiendo en redes fijas, pero estas están compitiendo cada vez más con las redes móviles, y la tecnología en redes móviles también están aumentando. Prácticamente todas estas formas nuevas de hacer negocio utilizan la red, y por lo tanto es fundamental promover la competencia entre redes y dar acceso a estas redes a las distintas plataformas. Pero por otro lado, también hay que tener cuidado que si se protege demasiado a o en exceso a los que utilizan las redes, probablemente va a haber menos inversión en redes. Con lo cual, el activo esencial para que estos negocios, o esta nueva forma de hacer negocios funcionen, para que nosotros podamos estar hablando, por ejemplo, a través de esta plataforma ahora, tienen que promoverse la competencia entre redes y la inversión en redes. El exceso de protección a aplicaciones puede restringir la inversión en redes, el exceso de protección a las redes podría impedir la competencia o el acceso a las mismas por parte de las diversas aplicaciones. Esto no es nada nuevo. La verdad es que si vemos esto de las innovaciones disruptivas, ya en los años 40, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, cuando un negocio reemplaza a otro. Los automóviles reemplazaron los coches de caballo, ¿no es verdad? Después se habló de las innovaciones disruptivas por allá por los años 90, después de la nueva economía hablaba Posner por allá por los años 2000, que es en definitiva lo que dice en relación con todo lo que implica el Internet. La economía de la colaboración, que es lo más reciente en estas innovaciones, y todas estas innovaciones tienen características bien especiales. Suelen ser mercados de demanda bilateral o de dos lados, que es un tema extraordinariamente apasionante desde el punto de vista de la libre competencia, que tienen en general fuertes economías de red, y hay una cosa bien interesante. Muchas veces surgen negocios de manera vertiginosa, que incluso se apropian del mercado completo y después desaparecen porque son reemplazados por otra tecnología. No sé, en alguna época todos teníamos un BlackBerry, y hoy día el BlackBerry prácticamente salió al mercado. Es decir, casi fue un monopolio y hoy día prácticamente no es nada. Windows Messenger es otro ejemplo, hay muchos. El primero que entra al mercado en estas innovaciones que usan la nueva economía suele quedarse con parte importante del mercado precisamente por las economías de redes y de densidad que tiene.
pero eso es hasta que surge una nueva innovación disruptiva que la desplaza. No sé, Facebook tomó todo el mercado y fue reemplazado por otras redes sociales hoy día. Ahora, claro, existen riesgos de competencia, que Facebook se compra a las otras, de hecho se compró WhatsApp, se compró Instagram. Puede hacerse esto para bloquear la entrada o para desarrollar nuevos negocios, nuevas formas de negocio. Todo eso, nuestro derecho a la libre competencia lo enfrenta, por ejemplo, a través del control preventivo de operaciones de concentración. Ahora, lo que yo querría destacar, por último, es que estas innovaciones disruptivas llegaron para quedarse. Vamos a seguir cambiando la forma de hacer negocio y no podemos impedirlo. Yo creo que es bueno, es sano, pero también debemos saber que estas nuevas formas de hacer negocio también, como cualquier nuevo emprendimiento, puede implicar riesgos para la libre competencia y pueden cometer, quienes hacen esto, atentado a la libre competencia. Es decir, innovaciones tan positivas como fue Booking.com han sido investigadas en Europa por 3 jurisdicciones distintas por las cláusulas anticompetitivas que imponían sus contratos. Es decir, una innovación buena, pero que pone restricciones a la libre competencia que deben ser vigiladas. Esto está siendo estudiado desde hace más de 15, 20 años ya por el derecho a la libre competencia en el mundo. Y una de las cosas más interesantes, que yo creo que ya un poco lo he repetido, es que el derecho a la competencia es de todos los cuerpos legales el que probablemente mejor se adapta a los cambios tecnológicos. Frente a Uber está el tema laboral, el tema tributario, hay una serie de temas que son bastante difíciles de resolver con la legislación tradicional. Frente a Airbnb, toda la legislación hotelera o la regulación de los hoteles, frente a una industria desregulada, frente a los taxis, frente a los Uber. Sin embargo, el derecho a la libre competencia, precisamente porque considera como infracción a la libre competencia cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, será sancionado. Eso es lo que dice el tipo infraccional de nuestro decreto ley 211 sobre protección a la libre competencia. Y lo que dice es tan amplio que permite, y eso lo ha entretenido el derecho a la libre competencia, permite que uno pueda introducirse en analizar el caso conociendo las particularidades propias del mercado, y por eso en algunos mercados, por ejemplo, la discriminación de precios es un atentado a la libre competencia, y nosotros vemos en el mercado aéreo que la discriminación es casi perfecta de precio, y que eso es, y así ha sido reconocido por la Autoridad de Libre Competencia en casi todo el mundo, es beneficioso para la competencia porque permite que el precio medio de los vuelos sea más barato, dado que dado que el negocio tiene fuertes economías de redes y de densidad. En definitiva, el hecho de tener el avión lleno permite que el precio promedio sea más bajo, y para llenar el avión hay que cobrar precios diferenciados. Eso se ha demostrado que en esa industria, esa cosa que en otra industria sería anticompetitivo, es competitivo. Es decir, el derecho a la libre competencia, para poder determinar si hay un abuso de posición dominante, hay que conocer cuál es la característica del mercado, si hay poder de mercado, y si el acto en ese mercado en particular, con esas características propias, es o no abusivo. Eso permite entonces que sin cambiar una coma de nuestra ley de libre competencia podamos enfrentar estas nuevas situaciones. Cosa distinta es que en una situación de crisis, y eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Mario como Patricio, nos vamos a enfrentar a desafíos extraordinariamente grandes que van a requerir soluciones que probablemente requieran ser más ágiles de lo que nos da en nuestro derecho a la libre competencia. Es decir, el derecho a la libre competencia puede enfrentar estas nuevas situaciones, tiene las herramientas para hacerlo. El único problema que tiene es que puede ser un poquito lento, y los agentes económicos necesitan certeza jurídica, necesitan saber a qué atenerse en un tiempo relativamente rápido, porque los riesgos, y sobre todo después de la última reforma, como muy bien decía Mario, los riesgos de verse enfrentado a un juicio son demasiado grandes, las multas son demasiado altas. Hoy día, no digo que sean demasiado altas en general, pero frente a la decisión de hacer algo en pro de solucionar una crisis temporal, arriesgarme a una multa del 30% de las ventas, puede ser algo demasiado fuerte, y por eso es que puede ser muy razonable que los agentes económicos pidan algún grado de certeza mayor y más rápido de lo que ocurriría normalmente. Es decir, mi opinión personal es que el derecho a la libre competencia puede enfrentar estas nuevas desafíos, incluso los de la crisis del coronavirus, pero sí que desde el punto de vista teórico, pero que sí se requiere una mayor agilidad, precisamente por razón de la crisis, en las respuestas. Gracias. Patricio.
A ver, respecto un poco, complementando y un poco volviendo a la pregunta tuya respecto a la nueva normalidad. Lo primero que tenemos que decir es que nueva normalidad es un concepto que, primero que nada, es un concepto temporal, ¿ya? Es un concepto que va a ser usado básicamente una vez que la situación de emergencia sanitaria sea controlada en gran parte. Por lo tanto, es una situación temporal, excepcional. Y en ese sentido, yo pensaría primero de que lo que hemos hablado acá sigue todo vigente, lo que hemos hablado de los acuerdos. Lo que es importante un poco darnos cuenta es de que la situación de la emergencia sanitaria no ha traído una aceleración de servicio que probablemente pensábamos que no íbamos a demorar como sociedad un periodo más largo en adaptarlo. Todo lo que significa el teletrabajo, todo lo que significa las compras online. Prácticamente yo he visto empresas que tenían proyectos de venta online que tenían todo el año 2020 y parte del 2021 para alcanzar un cierto nivel de venta online. Y tenían comprometido un presupuesto ya y cómo iban a ir subiendo sus distintos estándares de delivery para ir asumiendo los compromisos de compra que ellos estimaban que iban a tener. Prácticamente ese proceso que se iba a demorar 1 año y medio, en esa empresa se demoró 35 días en alcanzar niveles que tenían presupuestados para fin de año. Por lo tanto, han tenido que hacer un comportamiento en materia de inversiones, de delivery, de uso de inventario completamente distinto. Por lo tanto, lo que ha significado esta emergencia sanitaria ha sido fundamentalmente que todos estos servicios han tenido un aceleramiento importante en la adaptación por parte de la población. Hoy día prácticamente ninguna persona tiene inconveniente para poder conectarse en términos de video, ninguna persona en general tiene inconveniente para hacer una compra online o hacer uso de plataformas para comprar al supermercado. Es decir, ha habido un catch-up muy fuerte, muy rápido. Y ese es un poco el tema que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esto va a significar de que posiblemente varios vacíos legales que existen, ya no solamente en libre competencia, sino que en materia impositiva, en materia legal, laboral, como hablaba Tomás, se tienen que acelerar. Por lo tanto, este es un tema que para que no tengamos problemas de libre competencia, tenemos también que cubrir otra área. Y en ese sentido, el Parlamento tiene que hacer una labor mucho más rápida para poder adaptar todas estas actividades, todas estas prácticas, de hacerlas básicamente que sean competitivas frente a las opciones originales que habían. Por lo tanto, yo creo que eso es donde se tiene que avanzar rápidamente para que nuestros actores ya en general pueden estar y competir en condiciones favorables y no frente a estas plataformas que de alguna manera pueden hacer uso de algunos vacíos legales y por ahí obtener algunas ventajas que pueden ser no correctas. Por lo tanto, en términos generales, yo pensaría de que la legislación nuestra en libre competencia está bien, digamos, con bastante fuerza, tiene bastante cimiento, ¿ya? Yo más bien veo de que lo que hemos tenido acá es un aceleramiento muy rápido que va a llevar a que probablemente esta situación se va a tener que acelerar, pero fundamentalmente creo que tenemos que emparejar la cancha de todos estos actores digitales con actores originales y ahí fundamentalmente la mayor labor está por el lado legislativo en términos laborales, impositivos, ya de organización institucional de estas plataformas. Por lo tanto, yo creo que por ahí va mucho más. Por otro lado, creo que también lo que vamos a necesitar en esta coyuntura que se viene, como hablaba un poco Tomás respecto a algunos temas de infraestructura, es posiblemente, este es un país que hace bastante rato que tiene problemas de eficiencia, tiene una baja productividad, tiene un nivel de inversión que se ha reducido en forma significativa y las inversiones son cada vez más caras. ¿Ya? Y básicamente hay que pensar de cómo podemos aumentar la inversión de una manera donde también de alguna infraestructura que pueda ser compartida en términos de inversión. Hablo de redes de telecomunicaciones o autopistas que se tienden a juntar y por lo tanto de alguna manera se puede haber una colaboración en materia de inversión para que esas inversiones se hagan en forma conjunta y más rápido. No sacamos nada con tener... Tomás hablaba de la red de cobre de Telefónica, que en su momento era un monopolio. Ya hoy día eso básicamente no es así. Hoy día básicamente las redes móviles posiblemente hay que hacer, vamos a 5G. Hay que ver cuántas redes de 5G necesita el país. ¿Necesita una sola, una gran red? ¿O necesita 5 redes? O sea, cada actor tiene que tener una red. Básicamente hay mucho dinero que está considerado ahí. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo podemos colaborar en un periodo
donde Chile posiblemente va a mostrar un nivel de productividad relativamente baja, ya sea no por lo que significa la pandemia, sino por lo que venía ocurriendo. Por lo tanto, yo te diría que vamos a requerir colaboración y en ese sentido la legislación se tiene que adaptar a eso, en telecomunicaciones, en puertos, en temas de autopistas, en general todo lo que sea infraestructura esencial, posiblemente vamos a requerir algún tipo de colaboración y una legislación probablemente mucho más ágil y eficiente. Gracias. Y Mario. Oye, hay una frase que se le atribuye, no es precisamente el personaje más citable en una conferencia en libre competencia, porque se le atribuye a Lenin la frase de que hay décadas en que no pasa nada y hay semanas en que pasan décadas. Y yo creo que precisamente estas últimas semanas ha sido eso. La transformación digital, el aumento de la venta online, que se esperaba o sea, prácticamente se ha duplicado lo que hasta aquí venía. Y eso habla de un mundo donde las plataformas van a jugar, o sea, si ya estaban jugando un rol clave, van a ser el elemento esencial de la economía. Y aquí viene entonces, ¿cómo ha resuelto este tema la libre competencia? A través de lo que decía Tomás, a través de la institución de la negativa de venta, de la instalación esencial, de que se obligue a una persona a dar acceso a su red para permitir más competencia. Y el trade-off siempre ha sido, como en todas las cosas de la vida hay un trade-off, es mientras más acceso doy, más competencia tengo, mejores precios, más servicios, pero si doy mucho, lo que estoy haciendo es generar falta de incentivos para generar la plataforma en primer lugar, porque después me la van a expropiar. Entonces, la libre competencia ha vivido siempre en esos dos mundos, de cómo fomentar la inversión y la innovación, pero por otro lado, cómo al mismo tiempo permitir que exista más competencia en los mercados. Y me da la sensación, cuando tu pregunta final es sobre tendencias, las tendencias que yo veo en el resto del mundo en esta materia de acceso a infraestructura es sacarlo un poco de la órbita de la libre competencia y llevarlo al mundo de la regulación. Y establecer obligaciones parejas, no a propósito de un juicio contra un actor determinado, sino que decir toda esta industria va a tener estos estándares de interconexión y estas obligaciones, y sobre la base de eso se generan estas interconexiones. Un caso que tú hablabas o sea, en general el alma de todo esto que hay detrás de todas estas reformas a nivel mundial, muchas veces impulsadas a través de los estudios de mercado de las autoridades de libre competencia, precisamente, pero no directamente por ellos, sino vía ley. Bueno, el alma de esto es que al final la infraestructura es dato, y los datos le pertenecen al usuario. Por lo tanto, no es dueño Facebook de lo que yo cliqueo ahí, sino que yo tengo la propiedad sobre eso. Y en ese sentido, entonces, ese argumento es el que permite obligar a determinados tipos de interconexión. Y en el mundo, principalmente en Europa, en casi todos los países europeos, el ejemplo más relevante es el tema de las fintech y los bancos que tú mencionabas en la pregunta. A los bancos se les ha obligado a dar acceso a la cuenta corriente de sus tarjetavientes en la medida que se cumplan ciertas condiciones de seguridad para que terceros fintech puedan desarrollar proyectos, servicios sobre esa cuenta corriente, ¿ya? Y eso evidentemente está generando una explosión de servicios financieros nuevos, novedosos, pero que se establecieron por vía de regulación y no por vía de casos de libre competencia, porque lo que aquí se necesita es balancear lo positivo de esto con los riesgos de que se haga un mal aprovechamiento, y para eso hay que establecer condiciones regulatorias. Otro caso que creo que grafica lo mismo, y es como más anecdótico, el tema de la discriminación de precios. Hasta acá, en general, toda la gente que trabaja en libre competencia simpatiza con la discriminación de precios. Y el argumento es bastante simple, es lo que decía Tomás. O sea, si yo le puedo vender más caro al que está dispuesto a pagar más y más barato al que está dispuesto a pagar menos, en el fondo estoy vendiendo más y eso es una buena noticia, se genera más producción. Pero hay una patita de justicia en esto. Yo creo que hasta aquí la discriminación ha sido aceptada, no tanto porque el mundo entiende economía, sino porque se entiende que se le cobra más al que tiene más disposición de pago y en general es más rico. Entonces, te cobro menos en el cine al estudiante, cobro menos en el avión a la clase ejecutiva, al que se queda el fin de semana en su destino. Pero la tecnología está cambiando a pasos tan agigantados que muy posiblemente las nuevas herramientas web van a permitir generar una discriminación respecto de los usuarios menos sofisticados.
Y en general, ahí ya no es la gente con más recursos, sino que todo lo contrario, la gente con menos recursos. ¿Sí? El otro día estaba en un seminario de libre competencia, hace 6 meses, y decían que, por ejemplo, hoy día Google tenía tecnología como para, si tú recibes un correo anunciándote la muerte de un familiar en otro país, puede el algoritmo detectar eso e inmediatamente comunicárselo a las aerolíneas para que en el precio personalizado te cobren más, porque tu disposición a pagar es mayor. Eso puede ser muy eficiente económicamente, pero claramente repugna el sentido de justicia. Y en ese sentido, así como Uber hoy día sabe que tú muchas veces tomas el viaje a pesar de que sabes que estás pagando 3 veces más de lo habitual, y posiblemente puede extrapolar entonces que tu disponibilidad a pagar siempre es mucho mayor y por lo tanto empieza a cobrarte más, ese tipo de herramientas pueden fructificar en la web y no van a poder ser resueltas en un caso de libre competencia, sino que necesariamente van a necesitar de una regulación que establezca cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede discriminar precios o no. Entonces, bajo todo esto anecdótico, creo que lo relevante es que ante esta importancia que están tomando las plataformas en el mundo de hoy, el comercio digital, tiene que venir una regulación sofisticada que, entendiendo el negocio, sea al mismo tiempo capaz de establecer límites y incentivar competencia. Gracias. Oye, estamos terminando, pero no puedo no hacerle una última pregunta que está a raíz de lo que tú señalaste al final, Mario, ¿eh? Y a nivel más general, no solamente de Chile y la pandemia. Los Google, los Amazon están creciendo mucho y hay toda una tendencia afuera en Estados Unidos. La revista The Economist ha sido bastante impulsora de esto, de la necesidad de obligar a desagregar estas empresas por todo lo que concentra, porque al final son dueños de los datos. O sea, Google no es solamente el buscador, tal vez es lo menos, son muchas las otras cosas que hacen. Y se las pregunto de forma abierta, si ustedes qué piensan de eso, ¿son partidarios de desagregar mercados, o sea, forzar la desagregación como una manera de generar mayor competencia? Tómelo cualquiera. Yo fíjate que... Dale, Tomás. Ya, Tomás. La verdad es que yo, partidario de dividir empresas en pedacitos, nunca he sido en general, pero creo que precisamente en lo que dice relación con plataformas tecnológicas hay un mecanismo que permite desagregarlo sin dividirlo, que es dar el acceso, que es un poco de lo que hablaba Mario cuando habla de toda la teoría que el derecho a la libre competencia ha desarrollado sobre las facilidades esenciales, el acceso a las facilidades esenciales, acceso a interconexión, desagregación de redes, son conceptos que en telecomunicación existen desde hace mucho en materia eléctrica también, en general en los mercados que son monopolios naturales regulados, esto se da. Ahora, lo interesante es que aquí estamos hablando ya no de las redes que son monopolios naturales, que efectivamente yo concuerdo con Mario que la solución, evidentemente, el derecho a la libre competencia ha dicho mucho y ha dado muchas ideas sobre cómo regular, pero finalmente es la regulación la que ha resuelto los problemas en definitiva. Pero lo interesante es que aquí estamos hablando ya de cosas parecidas a eso, pero en un mundo más moderno, digamos, en que ya son no las redes, sino algunos servicios que se prestan arriba de las redes, las que están teniendo un poder cada vez mayor. De hecho, si uno mira la riqueza en el mundo, en tiempos de la Edad Media el más rico era el que tenía tierra, el terrateniente. Después, en la Revolución Industrial, el que tenía una industria. Después, el que tenía las redes, no sé, un Slim. Y hoy día ya no es ni siquiera el que tiene las redes de telecomunicaciones, es el que tiene la mejor aplicación, no sé, el Google, el Amazon, el que presta la mejor aplicación que puede terminar un poco tomándose el mercado. Y es muy frecuente que en esto de las aplicaciones el que llega primero se tome el mercado casi completo y lo termine casi monopolizando, precisamente porque la información que recibe es tan grande que el que quiere competir con ellos no tiene esa información y por lo tanto no compite en igual forma. No sé, Waze, la plataforma está para trasladarse de un lugar a otro, la gracia que tiene es que sabe que mientras más autos hayan conectados, sabe mejor qué calle está más desocupada y hay menos taco para llegar al destino. Si hubieran 20 Waze, cada uno tendría 1/20 de la información y sería menos eficiente. Entonces, los desafíos, tanto para la regulación como para el derecho a la competencia, son bastante grandes porque, en cierta medida, el riesgo del exceso de poder, y no solo en materia de libre competencia, sino también en acceso a información de todo tipo, incluso hemos visto que ha afectado procesos políticos la información que pueden tener algunas de estas plataformas. Hay temas de regulación, no solo de libre competencia, sino regulación de datos personales, regulación acerca de la información, regulación acerca del acceso o de la posibilidad de usar esta plataforma por quienes compiten con la misma plataforma. Es decir, una plataforma
que tiene mucho acceso puede hacerse necesario dar acceso a terceros a esa plataforma, tal como existió en el pasado el acceso en cierta medida obligatorio a las redes. Son temas que están recién empezando a desarrollarse, y si queremos ir un poquito más adelante, la última tecnología, la última innovación disruptiva es el blockchain, que ya va más allá incluso de todas estas redes. Es una nueva tecnología que dicen que puede llegar a ser tan revolucionaria como el Internet, lo fue en su época, y que permite que haya ya industrias, entre comillas, privadas que están desafiando a los bancos centrales, digamos, en la emisión de moneda. Es algo que hace 10 años todo el mundo había pensado que era una absoluta locura. Y está hoy día en el mercado. Es decir, no es fácil dar una respuesta. Esto es algo que está absolutamente en desarrollo, pero sí el derecho a la libre competencia ha dicho algo, y nos ha dicho que ojalá lo que hay que buscar, independiente de lograr regulaciones en los otros aspectos tributarios, laborales, de datos personales, etcétera, es tener ojalá una neutralidad regulatoria que permita que estas innovaciones, que estas nuevas formas de hacer negocio puedan competir con las tradicionales con igualdad de armas, para que no haya competencia desleal, pero que puedan entrar al mercado y no se les impida a ellos. Y por eso, no sé si un ejemplo medio anecdótico también, pero bastante bueno, es el ejemplo del proyecto de ley Uber que está en el Congreso. Entra Uber a competir con los taxis o con el transporte público en forma muy eficiente, pero sin regulación. Los otros señores dicen es injusto porque yo tengo que tener la patente de taxi, tengo que tener un carnet clase A, tengo que estar regulado por 20.000 regulaciones, y estos señores no tienen ninguna regulación. Están compitiendo deslealmente conmigo, cosa que puede ser cierta. Pero por otro lado, es más barato, es más eficiente, desde el punto de vista de seguridad dicen, bueno, es menos seguro. Bueno, pero cada vez que uno anda en Uber, le marca la cantidad de estrellitas que le pone para saber si el chofer ese es confiable o no. Es decir, tiene un control mucho mayor que el que puede hacer el Ministerio de Transportes. Frente a ello, yo diría que todavía no hay respuestas definitivas, se está recién estudiando cómo enfrentar estas nuevas innovaciones, pero lo que hay consenso es que tiene que haber neutralidad regulatoria, es decir, que la regulación permita que entren y permiten que entren en igualdad de condiciones con la industria establecida, de modo que puedan competir con ella, y si son mejores, la industria establecida tendrá que adaptarse y modernizarse, o de lo contrario va a salir del mercado, como siempre ha ocurrido cuando hay esta destrucción creativa que ya desde los años 40 nos recordaba Schumpeter. Gracias. Bueno, brevemente, Pato y Mario, porque estamos terminando. ¿Partidario de la desagregación forzosa, sí o no? A ver, mira, yo en particular no soy partidario de desagregar. Yo creo de que estos son actores que han crecido, son actores que están aprovechando economías de escala, de ámbito, y por supuesto que han crecido con fuerza no solamente verticalmente, horizontalmente. Y yo creo que aquí fundamental el tema es la regulación, es la fiscalización. Yo creo que por ahí tiene que ir. Creo de que en los Amazon, los Google van a seguir apareciendo otros. Y en ese sentido tenemos que ser mucho más rigurosos en regulación, en fiscalización. Tenemos que ver que aquí gran parte del activo que tienen ellos es el acceso a información, y ahí el acceso a información tenemos que ver cómo son las condiciones, cómo obtienen la información, si se obtiene de una forma abusiva, ya, o sea, las relaciones que tienen todas estas grandes empresas con proveedores, etcétera. Es todo un tema que hay, tenemos que ver con el tamaño. En cualquier acción que ellos emprendan, lo más probable es que tengan éxito. ¿Ya? Por lo tanto, entrar a tratar de evitar o a tratar de desagregar creo que no es el camino. Van a haber algunas aplicaciones, van a haber algunas acciones que probablemente la solución sea dar acceso, como decía Tomás. ¿Ya? En otras probablemente no va a ser factible dar acceso, pero vamos a tener que estar muy encima de ello, tratando de emparejar la cancha para los actores. Entonces, por lo tanto, creo que el camino va por mayor fiscalización y mayor regulación en temas no solamente de libre competencia, sino que en todo el ámbito, digamos, que tiene que ver con como cualquier empresa tiene, ya sea laboral, en temas impositivos, etc. Gracias. Mario. Genial. Yo creo que en estas cosas, como estuvo del otro lado, digamos, cuesta, aunque uno tenga una opinión en el corazón para las cosas, el diablo está en los detalles, y una vez que uno tiene el expediente es muy distinto a lo que uno creía muchas veces. Pero sí hay algo que creo se puede adelantar, y es que la libre competencia y la marca personal dura de stopper firme sobre las empresas dominantes tecnológicas es esencial. No hubiese existido un Microsoft de no haber existido la legendaria investigación de los años 70 en contra de IBM.
si no se hubiese roto el TNT y dividido en 50 filiales distintas, nunca se hubiera producido la expansión de Internet de la forma en que se produjo. Internet estaba en los laboratorios Bell hace mucho tiempo, pero no se había desarrollado porque ninguna empresa le gusta canibalizar su éxito. Y finalmente, si el Departamento de Justicia no se obsesiona con Bill Gates en los años 90 y le pone esta marca personal a Microsoft, muchos aseguran que jamás hubiera existido Facebook, Amazon, Google y todo lo que partió de ahí. Parece que la libre competencia es esencial en resguardar, en estar encima para que las empresas se porten bien y no le pongan el pie encima a las nuevas tecnologías y nuevos competidores que vienen en camino. Y por lo tanto, esto no es un tema chileno, aquí nosotros vamos a ser observadores de lo que pasa en el mundo, pero miro con mucha atención lo que se está haciendo con Google. Porque Google se transformó en las páginas amarillas del mundo. Y si Google cree y analiza con su métrica que hay una empresa que lo está haciendo muy bien, lo más probable es que copie el modelo y lo mande a la página 9, de manera que quede fuera de la posibilidad de clic de sus usuarios. Y eso evidentemente es algo que tiene que resguardarse y que si evidentemente no se puede regular conductualmente, va a haber que buscar soluciones más estructurales. Gracias. Bueno, en honor al tiempo tenemos que cortar. Yo les quiero agradecer a Tomás, a Patricio y Mario su participación. También agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en este conversatorio. Creo que fue bastante interesante y en esta modalidad lo hace bastante más amigable. Ustedes están viendo en pantalla una mini encuesta que le agradeceríamos que la pudieran responder, porque eso nos ayuda a ir mejorando los eventos que en lo sucesivo vamos a ir realizando en esta materia. Así que por mi parte, muchas gracias, que tengan un muy buen día y por favor sigan cuidándose. Buenos Igualmente, días. un gustazo. Chao. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias. Chao, Hernán. Chao. Gracias. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Nan. Gracias, Nan.